a empezar. Vamos a compartir la lista. A ver, ya. Estamos aquí en la lista y dice Física Alcibar, Bernardo, Cacuango, Calderón, Castro, Chiriboga, Espinosa Kevin, Fuentes Wilson, González Elkin, Guerra Handel, Ibarbo, Inlago Vivian, si le puse, Jaramillo, Jiménez, Yuyuna, Lobato. Lobato sí está, ¿verdad? Presente, sí, le dicen. Ya. Medranda, Mejía, Pavón, Proaño, Quesada, Sánchez, Sarcos. Presente. Soria, Dylan Tipán, Presente. Toro Patricio, Jesús Valencia, Presente, Licen. Jesús Valencia, presente. Llanza Presente. y Arriaga. Presente. Ya están 2, 4, 6, 7 del un paralelo. Vamos a ver del otro. A ver, Aguirre. Presente. Veo Bonilla, Presente. Calva, Cedillo, Congo, Cortés, Presente, Lisa. Espinosa, Flores, Godoy, Guamán, Maigua, Méndez, Párraga, Sánchez Mario, Tabango Diego, Tadeo Brian, Tadeo Yanix, Tani Cuchi, Presente. Tello, Toapanta Jimmy, Toro John Jairo y Ulloa. Bueno, entonces estamos 13 en total. Bueno, vámonos a ver lo que tenemos para esta semana. Ya para esta semana tenemos 2 tareas. La tarea 1 dice realice un mapa conceptual sobre el tema energía transferida mediante calor. Y el otro tema dice explique con sus propias palabras cuáles son los efectos del calor. Ya, entonces vámonos a la tarea número 1. Está ahí en el PDF ya cargado. Esto pueden presentar hasta el día lunes a las 6 de la tarde. Ya, entonces dice, energía transferida por calor es el primero de los temas. Y prácticamente está hablando acerca de algunas de las propiedades del calor, que no es lo mismo calor que temperatura. Entonces eso tenemos que diferenciar, ¿sí? De ahí dice que el calor es una forma de transferencia de energía que tiene lugar entre cuerpos debido a su diferencia de temperatura. Dice que cada cuerpo tiene una serie de moléculas. Y estas moléculas, mientras más rápido se están moviendo, hacen fricción y llega a haber calor. ¿Sí? Entonces, dicho esto, si se da esto del calor que es medido en joules o julios en español, entonces también podemos hablar de calorías. ¿Sí? También se mide en calorías. Y ahí está la equivalencia. Dice que una caloría es igual a 4,18 julios. ¿Ya? O al revés también, como pueden ver ahí, dice que un julio equivale a 0,24 calorías.
Esta sería una parte inicial acerca de la energía y el calor. Un ejemplo de lo más cotidiano que podemos ver es cuando calentamos los alimentos en algún microondas, que ustedes pueden observar que se mete al microondas y enseguidita empieza a calentarse. No es lo mismo que en una cocina normal en la cual debemos de esperar más tiempo. En el microondas se puede poner 2, 3 minutos y ya se calienta algo. ¿Por qué? Porque lo que hace el microondas es poner en movimiento las moléculas, alterar las moléculas, y esto hace que se haga el calor rápidamente por la fricción que hacen las moléculas. De ahí habla de la propagación de la energía térmica. Y esta propagación de la energía térmica, asimismo ustedes pueden ver que se refiere a varias propiedades que hay en la materia y también cuando cambian de estado. Entonces, por ejemplo, ahí dice la conducción, la convección, la radiación. ¿Cuándo se da esto? Para esto, para esta primera parte que habla acerca de que ustedes hagan un mapa conceptual sobre el tema, vamos a ver el siguiente video. Veamos cuál de estos videos le podemos poner. A ver, pongamos este. Se conoce como energía térmica a aquella energía liberada en forma de calor. Esta pasa de un cuerpo más caliente a otro que presenta una temperatura menor. Puede ser transformada tanto en energía eléctrica como en energía mecánica. En este sentido, podemos decir que la energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura. Es decir, la energía térmica es la energía de las partículas que forman un cuerpo. En todos los materiales, los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Este movimiento implica que los átomos tengan una determinada energía cinética, a la que llamamos calor, energía térmica o energía calorífica. Ahora podemos decir que la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura se denomina calor. Luego, la energía térmica se produce debido al movimiento de partículas dentro de un sistema. Esta energía se transfiere como calor, pasando de objetos más cálidos a objetos más fríos. Entonces precisemos, la energía térmica interviene en los procesos caloríficos que acontecen cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto. La energía que se transmite de cuerpo a cuerpo, producto de las diferencias de temperatura, es lo que se denomina energía térmica. Si se aumenta la temperatura de un elemento, aumenta su energía térmica, pero no siempre que se aumenta la energía térmica de un cuerpo, aumenta su temperatura, ya que en los cambios de fase de líquido a gas, por ejemplo, la temperatura se mantiene. Tengamos en cuenta que al calentar un litro de agua, poco a poco le vamos dando energía térmica y va aumentando su temperatura. Pero cuando llega a los 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición bajo una atmósfera de presión, la energía térmica que le suministramos a partir de ese momento se utiliza para cambiar de fase, de líquido a gas, pero no para aumentar su temperatura. La energía térmica puede ser adquirida a través de diferentes medios, como la naturaleza y el sol, las reacciones exotérmicas a través de la combustión, las reacciones nucleares, que puede originarse por la fisión o por la fusión, el efecto Joule, cuando por un conductor circula corriente eléctrica y la energía cinética de los electrones se transforma como resultado de los choques que experimentan las cargas eléctricas, y por el rozamiento como consecuencia de diferentes procesos químicos o mecánicos. La energía térmica se puede transformar utilizando un motor térmico. Por ejemplo, una central termoeléctrica utiliza energía térmica para generar electricidad. Ahora hablemos de las unidades de medida de la energía térmica. Las unidades para medir la energía térmica son las mismas unidades que se utilizan para medir energía, puesto que esta en sí es una forma de energía. La unidad de energía definida por el Sistema Internacional de Unidades es el Joule o Julio, aunque cuando se trata de energía calorífica también se suelen utilizar las calorías. Una caloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua.
Una caloría equivale a 4,18 julios. Ahora podemos referenciar algunos ejemplos de energía térmica. La energía térmica se presenta al hervir el agua en las chimeneas, los calentadores, el sol, que por cierto es la más grande fuente de energía térmica, los termos caseros, los hornos de cocción, el cuerpo humano, el roce de las superficies, un motor en funcionamiento, un bombillo incandescente, las aguas termales, la combustión de materia orgánica, entre otros ejemplos. También te puede interesar el ciclo. Bueno, ahí teníamos lo primero que habíamos visto en cuanto a este capítulo inicial y el deber que tenemos esta semana. Entonces, ustedes pueden observar ahí que hay algunos conceptos de lo que es la energía térmica, la transferencia. Y un ejemplo que se había puesto hace un tiempo es también cuando usted pone hielo, por ejemplo, en agua. Entonces, ¿qué pasa con el hielo en agua? Que tanto el hielo pierde su temperatura, es decir, va adecuándose al agua, y el agua también va adecuándose al hielo. Es decir, el agua se enfría un poco y el hielo se calienta un poco. De tal manera que los dos tienen una transferencia mediante calor. ¿Ya? Ahora tenemos, ese es el primer tema. El siguiente tema habla acerca de los efectos del calor. ¿Y cuáles son los efectos del calor? Básicamente es una variación de temperatura. Todo esto tiene que ver con el mismo tema. Es decir, todo es energía térmica y el calor, básicamente ustedes pueden darse cuenta que en muchas de los casos en la naturaleza, esta variación de temperatura tiene muchas utilidades para el ser humano. Si hablamos de hace mucho tiempo, cuando todavía no se descubría el fuego, los antiguos humanos no podían tener el alimento caliente y les tocaba hacer varias cosas para comerlo. Una de esas cosas era, por ejemplo, dejarle en el hielo para que no se dañe el alimento, o hacerle secar también al sol con sal. Sí, eran algunas de las cosas que hacían. Pero después, cuando ya tenían el calor, ya descubrieron el fuego, también podían cocinar y guardar el alimento cocinado. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, también habla de que tenemos una tarea que dice, explique con sus propias palabras cuáles son los efectos del calor. Y vamos a ver algunos de estos efectos del calor. Veamos. Creo que es este de aquí. Sí, efectos del calor. Les explicaré el tema, los efectos del calor. ¿Están listos? Comencemos. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado la manera de sobrevivir, aprovechando los recursos naturales para obtener alimento, protegerse de las condiciones ambientales y tener una vida más cómoda. Con el paso del tiempo, aprendieron a producir fuego por fricción, es decir, al frotar trozos de madera con rapidez. En esa época utilizaban el fuego para protegerse de los animales, alumbrarse y cocer sus alimentos. Ya en nuestra era, en el siglo XVIII, el ser humano usó por primera vez el vapor, generado por fuego, para mover máquinas, lo que dio origen al periodo histórico conocido como Revolución Industrial. Durante la Revolución Industrial se inventaron distintas máquinas que funcionaban con el vapor, producido al calentar agua. Una de las máquinas más representativas de esta época fue la locomotora, que funcionaba con vapor. Ahora, para terminar nuestra clase, te voy a regalar un dato interesante, el cual deberás redactar con tus propias palabras e ilustrarlo. ¿Estás listo? La ciencia y sus vínculos. Denis Papin, un físico francés, inventó la marmita, una especie de olla express, y un motor de vapor que usó para movilizar un barco.
A medida que el ser humano incrementó sus conocimientos y mejoró la tecnología, sustituyó las máquinas de vapor por motores que usaban gasolina y electricidad. Ya, bueno, entonces esto que hablaba acerca de los efectos del calor, una de las cosas que más o menos alrededor de 1850 en adelante pasó es que empezaron a circular máquinas que estaban llevadas por vapor y esto hacía que tengan unos calderos gigantes en donde se calentaba con fuego el agua para producir el vapor. Y debido a esto se movía, por ejemplo, trenes o también barcos. De lo que antes se movían este tipo de barcos con velas, por ejemplo, o con remos, hace mucho tiempo, después ya llegó el vapor y el vapor hacía que haya este tipo de barcos que ya podían ir y venir o nadar o hacer sus viajes en contra de la corriente. Y muchos de estos barcos gigantes, como por ejemplo el Titanic y algunos de esos, ustedes veían que tenían unos grandes calderos y subían por unas chimeneas el vapor e iban dejando su estela de vapor según la dirección en la que iban. Entonces, son algunas de las novedades que tenemos en cuanto a este fenómeno que es el calor y la energía térmica. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que ustedes tienen que hacer esta tarea y esta tarea consta de estas dos partes que hemos visto en estos dos videos. El primero habla acerca de la transferencia mediante calor y allí vimos las moléculas y cómo se transformaban de diferentes estados al poner al calor los elementos, mientras que también tenemos los efectos del calor, la variación de la temperatura. Y habíamos dicho que no es lo mismo calor que temperatura, ¿no es cierto? Porque decíamos que, por ejemplo, en el caso del calor, decíamos que es una forma de transferencia de energía, mientras en cambio la temperatura es cuando nosotros medimos con una unidad de medida qué temperatura tiene un objeto o un cuerpo. Es muy distinto. Sí, en el caso del calor, por ejemplo, ustedes pueden tener temperatura al colocar calor a algún elemento y esto produce energía, como vimos el caso de las máquinas de vapor, mientras que la temperatura simplemente puede ser que ustedes midan la temperatura de algún material en el hielo, en los polos, y tendrán algo tal vez menor a 0 grados, mientras que si miden la temperatura de otro elemento que esté acá, por ejemplo, una persona, también podemos ver que tendrá unos 36, 37 grados en la forma más normal. Si está gripado, tal vez unos 38 grados. Entonces, esto hace la temperatura, que es muy distinto. Ya, entonces esto sería. Quería ver quién ingresó ahorita. Me parece que ingresaron varias personas, pero Y no sale, sí. ya. Era Flores. Flores también, ¿no es cierto? Ya. Espinosa, ¿qué apellido? Kevin, Espinosa Kevin. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 nomás. Me parece que alguien le vi que ingresó. Pavón, listen. Pavón, sí, exacto. Pavón. Y Yanza también, bueno, sí estaba Yanza, ¿no? Ya, entonces los tres ingresaron. Ya, Milena Yanza está que sale y vuelve a ingresar. Bueno, entonces esto sería con referencia al tema de esta semana y tienen que hacer esos dos deberes hasta el día lunes hasta las 6 de la tarde. Ya, no sé si hay alguna consulta. yo, Luis, Dígame, Jesús. una pregunta, listen. Eso es lo que dice esa parte que usted manda
En los PDF, eso que dice contenido científico, ¿eso también hay que copiar o eso no se copia o solo se copia lo que es actividad? No solo las actividades nomás, Lo del contenido no. ¿no? Solo lo que le piden las actividades nomás. No, ya lo hice porque yo todavía no le mando la tarea de matemáticas. Ya, no importa. Ahí usted, de acuerdo a la actividad, lo que le diga, solo hace esa parte. Ah, ya lo hice. La actividad de física creo que de nosotros es igual que la de ellos. Ya, está bien. Ahí cuando ya haga, ahí me manda. Tiene hasta, matemáticas es hasta el día domingo a las 6 de la tarde.